Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. El reloj marca las 6 de la mañana y en el puente Simón Bolívar aparecen los pocos transeúntes para los que la frontera no está cerrada. Se trata de los niños que viven en Venezuela pero estudian en instituciones educativas de Colombia. Uniformados con la tarea lista y algunos en compañía de sus padres, cruzan el alambre de púas que separa a las dos naciones para tratar de no perder un día más de clase, para tratar de que su educación no se fracture por una crisis que poco entienden. ¿Te da miedo venir a estudiar? Pues sí, un poquito, pero yo lo hago por mi mamá para pasar el año y eso. Ella es la pequeña Génesis, quien tiene su madre en Venezuela y a su padre en Colombia. Diariamente uno la trae hasta la frontera y el otro la recoge del lado colombiano. Pues mi mamá, pues casi nos teníamos que parar como a las 4 de la mañana para agarrar el bus, venirnos hasta acá y esperar a mi papá que venga a recogerme. Después él me lleva al colegio y yo me tengo que venir hasta con él, hasta acá y pasar. Para los niños venezolanos que estudian en Colombia, la frontera sigue abierta. Sin embargo, hay muchos colombianos que viven en la República Bolivariana y no han podido retornar a clases por diferentes razones. Una de ellas, el miedo. Lo que le estamos solicitando a las autoridades venezolanas es que construyan un corredor humanitario de tal manera que permitan un bus escolar pasar la frontera y que los niños puedan seguir estudiando. Para muchos de estos pequeños, la crisis fronteriza no es ajena. Incluso con vehemencia, ante las cámaras del programa La Noche envían mensajes a sus mandatarios. Pues al presidente Nicolás Maduro que debería solucionar esto porque es muy feo lo que ahorita está pasando. No, pues que piense porque no sabe cómo nos están afectando a nosotros. Ellos por allá adentro en Venezuela están allá tranquilos, pero no saben acá cómo está el poncho de la frontera, las familias que están siendo deportadas y esas familias están sufriendo mucho porque dejaron todo allá, toda su familia. La unidad investigativa del programa La Noche recorrió al menos 500 metros hacia la ciudad de Cúcuta y llegó a la otra frontera, pero no se trata de un punto limítrofe, se trata de una institución educativa que actualmente tiene a la mitad de sus alumnos. Podemos llegar a decir que la mitad de la población escolar, como empezó el año, en este momento está por menos de la mitad que están viniendo a estudiar. El resto de personas prácticamente están distribuidos en albergues, en Cúcuta y en otras zonas de Colombia donde les ha tocado irse para donde otros familiares. En este colegio al que diariamente tomaban clases cerca de 900 alumnos, han dejado de asistir 471. Una ausencia que tiene diferentes razones, pero todas derivadas de la misma situación, la crisis fronteriza. Y lamentablemente pues hay muchas narraciones del maltrato, de la forma inhumana, de la violación de los propios derechos a nivel del derecho universal de la educación. Volvemos a La Noche con el embajador permanente de Colombia en la delegación de la Organización de los Estados Americanos. Embajador Andrés González, ya vio usted y escuchó los testimonios y el relato de nuestro enviado especial a la frontera. ¿Le da esos nuevos elementos para poder argumentar frente a sus colegas en esta organización? Bueno, esto pone en evidencia, Yamid y Miguel, que se trata de una situación humanitaria. 2 de cada 10 de las personas afectadas son precisamente menores y Betsabe muestra cómo precisamente una de las principales preocupaciones que ha sido liderada por el presidente Santos y por la canciller de nuestro país es la de la unidad nacional y la movilización de todos para atender
la situación de todas estas personas. Por eso el presidente, sus ministros, todos los responsables de la gerencia pública han estado en la zona y tienen proyectos e iniciativas para atender de inmediato la situación de todas estas familias. Esta es una de las prioridades y en eso hemos visto cómo el gobierno ha actuado de manera permanente, eficiente, y muestra cómo las deportaciones requieren unos protocolos internacionales. Mire usted que cualquier deportación en los diferentes países del mundo tiene pasos elementales como notificar a la otra nación el día, el número de personas, los procedimientos, las condiciones, para que unos y otros se preparen y garanticen condiciones humanitarias a todas estas personas. De manera que este conmovedor testimonio de Betsabé señala la realidad, es una prueba contundente de la situación humanitaria que se ha presentado por parte del gobierno colombiano y al mismo tiempo muestra el desafío, es decir, la acción y la movilización que tenemos que hacer todos los colombianos con nuestro presidente y el gobierno a la cabeza a efectos de atender con todas las posibilidades de futuro, de vida y de esperanza que hay que ofrecer a las personas que han llegado a la frontera. Muy bien. Doctor Miguel Ceballos, para estas personas como Betsabé y como sus familiares, ¿qué se puede hacer en un momento en el que Colombia está tratando de compensar a sus víctimas, de indemnizarlas? ¿Caben ellas, estas personas que han sido deportadas, repatriadas o expulsadas, caben en esa categoría? Muy buena pregunta, Yamid. Yo creo que sí. En Colombia tenemos un récord terrible de desplazamiento interno y por fin logramos los colombianos ponernos de acuerdo sobre una ley, la ley de víctimas. Y en esa ley de víctimas se habla de 4 distintas acciones que debe tomar un Estado. La justicia, buscar la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Yo quiero ser en esto muy claro, y es que en este contexto no podemos solo centrarnos en que el presidente Maduro y el presidente Santos vuelvan a hablar. Eso no va a arreglar de inmediato la situación de 10.000 personas. Y en el mientras tanto. Y en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Entonces, cuando se genera una crisis humanitaria de este tamaño, lo mínimo es que le exijamos al gobierno de Venezuela y, por supuesto, el gobierno de Colombia también tendrá que reparar a estas personas que yo quiero clasificar en este momento como víctimas. Son personas que fueron víctimas de una conducta irregular a nivel internacional, como lo decía muy bien el embajador González, que es la deportación, pero no cualquier deportación, una deportación ilegal. Y también en el artículo 8 del Estatuto de Roma se habla de una conducta aún más dura, que es el desplazamiento forzado internacional. Ellos son víctimas y por tanto deben ser reparadas y se les debe garantizar la no repetición. Sí. Acá, así los presidentes se reúnan, las personas deben ser reparadas. Embajador, me muero de ganas por preguntarle sobre 2 cosas que pasaron en el debate en el cual usted y el gobierno querían que todo este tema de la crisis fronteriza se discutiera en una reunión de cancilleres. Es que en las pasadas horas un vocero del gobierno panameño decía, mire, no, nosotros no es que nos hayamos volteado, nosotros no es que hayamos cambiado de votos, que nosotros nunca dijimos que íbamos a votar por el sí a esa reunión. ¿Usted nos puede aclarar ese episodio? Sí, en varias ocasiones se expuso por parte del representante de Panamá su voluntad de acompañar la solicitud de Colombia. En el minuto siguiente a las 2:30 está registrado en el video que se corrió en varios medios de comunicación, se puede observar cómo públicamente se dijo y se señaló que irían a acompañar la propuesta colombiana. Incluso se menciona la fecha del 3 de septiembre para la reunión, de manera que la decisión, la postura del gobierno panameño con anterioridad a la votación en sí misma fue pública y expresamente señalada. Está en los videos que figuran en la sesión que se encuentra en la página web de la Organización de Estados Americanos, y también así se había señalado previamente en privado. Y hay otra cosa que le quiero preguntar. Pero desde luego es una decisión soberana de cada uno de los estados. Le quería preguntar también otra cosa, es que en las pasadas horas Moisés Naim, que es uno de los analistas de este canal NTN 24, tenía otra forma de mirar la votación que había ocurrido en la OEA y decía, mire,
estos países que firmaron el convenio de Petrocaribe, es decir, países que dependen del combustible de Venezuela, no todos votaron con Venezuela. ¿Usted hizo ese mismo análisis? Sí, sin duda. Todos estos hechos corresponden a múltiples factores de tipo ideológico, los grupos geoestratégicos. En efecto, se hizo un esfuerzo igualmente grande. Nos acompañaron 5 de los países del Caribe. Otros finalmente se decidieron abstenerse y el cálculo que habíamos hecho básicamente de unos 20 votos como umbral de seguridad, pues ocurrieron distintas circunstancias que motivaron o llevaron a que durante el momento de la votación hubiesen cambiado su opinión algunos países que se inclinaron a la abstención y otros que apoyaron a Colombia. De manera que se logró una mayoría, pero no suficiente. Logramos 17 votos en total, se requería uno más para que fuese aprobada la postura de la reunión, que entre otras cosas, lo que fundamentalmente estaba planteando Colombia era una reunión para explorar alternativas y además para exponer el tema, mostrar los hechos, cosa que también se hizo durante la reunión y con ello se logró buena parte del objetivo. Porque durante esa reunión se mostraron los videos, se mostraron las imágenes, se hizo un debate de cerca de 3 horas y eso desencadenó todo un movimiento de las redes y de los medios internacionales que permitieron aproximarnos a la realidad de los hechos que ustedes han venido señalando con toda precisión, que no corresponden a una fantasía mediática, que no corresponden a la creación de los medios, sino corresponden a una realidad que ha sido claramente reflejada por los distintos medios de comunicación. Doctor Miguel Ceballos, el gobierno colombiano, el embajador, pero particularmente el presidente, ¿debería reconsiderar seguir llevando estos temas a la OEA? Yo creo en el sistema internacional, Yamid, y creo en el derecho internacional. Si nosotros no seguimos recurriendo a las instancias internacionales, volvemos a la barbarie. Tenemos, eso sí, que ser muy exitosos. Con todo el respeto y con todo el aprecio que tengo por Andrés González, ahí no hubo una mayoría. Nos faltaron votos y los votos tenemos que seguir buscando. ¿Le falló al gobierno colombiano el cálculo? Pues sí, o Panamá cambió su opinión, pero en la realidad lo que tenemos es que ser realistas y tener una política exterior mucho más planificada. Estos resultados no son fruto solamente de un día, esto es fruto de toda una política exterior que en mi concepto ha sido equivocada. Se ha basado en relaciones de amistad personal y eso no existe en las relaciones internacionales. Hay intereses de países y esos intereses deben ser protegidos. Creo en el sistema internacional, pero un sistema internacional en el cual la política de nuestro país sea una política coherente, planificada, constante y muy seria, basada en los intereses propios, no en las amistades. Estoy seguro de que el embajador desde Washington le quiere responder, pero eso será en segundos. Hacemos nuestra segunda pausa. Ya regresamos con La Noche.